Derecho internacional privado. El principio de autonomía de la voluntad de las partes en el derecho internacional privado. Iniciaremos diciendo que en las últimas décadas el mundo ha dejado de ser un mundo con problemas de comunicación para convertirse en un mundo altamente comunicado. Nos bastan solo segundos para establecer una comunicación de un continente a otro continente. Todo ello ha impactado, si se quiere, de manera positiva, el tema del derecho internacional privado, el cual definimos como una rama jurídica autónoma que regula la solución de casos con elementos extraños, respetando dichos elementos. Debemos definir también lo que significa el principio de libertà voluntatis. Libertà voluntatis no es otra cosa que la autonomía de la voluntad. Libertà voluntatis, autonomía de la voluntad. Debemos también tener en claro qué es la autonomía privada. Y ella es el poder reconocido a las personas para regular dentro del ordenamiento jurídico sus propios intereses y crear libremente relaciones jurídicas entre sí. Ahora bien, debemos también tener en cuenta en qué consiste la autonomía de la voluntad de las partes. Autonomía, la palabra lo dice, significa el poder de autodeterminación que le permite al ser humano dictar y construir una nueva realidad jurídica en torno a sus intereses y relaciones. Se dice también que es la facultad que se tiene para escoger la legislación bajo la cual ellos se van a regir. Otros hablan de la posibilidad que tienen las partes para convenir el sistema jurídico que gobernará el contrato internacional. También se dice que la voluntad de las partes es la suprema ley en los contratos, salvo los casos en que medie el interés público y de acuerdo con las normas interpretativas de los mismos. Si los términos del contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará en el sentido literal de sus cláusulas. Otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué opciones se tienen si las partes no colocan en el contrato el derecho a aplicar? En ese caso tenemos que tener en cuenta la voluntad pasiva. Pudiéramos recurrir al sistema de la ley personal. ¿Y qué es el sistema de la ley personal? Es aquel que tiene que ver con la nacionalidad o el domicilio. Otro sistema que pudiéramos aplicar es el sistema de la ley de celebración de contrato, es decir, dónde se firmará el contrato, o el sistema de ley de ejecución del contrato. El término es muy claro, ley de ejecución del contrato, es decir, el lugar o el sitio donde se vaya a ejecutar dicho contrato. ¿Qué es la voluntad en el derecho? La declaración de voluntad es un concepto de derecho civil. Para que nuestros actos produzcan efectos jurídicos, es necesario manifestar nuestra voluntad al momento de llevarlos a cabo. La declaración de voluntad tiene por objetivo confirmar el deseo de realizar una acción jurídica por parte de un individuo. ¿Cómo se clasifica la autonomía de voluntad de las partes? Existen varias clasificaciones. Hoy vamos a resaltar la parte conflictual, que significa la elección del derecho aplicable. La material, que es la determinación de las cláusulas específicas de un contrato. Expresa, es la manifestación de la elección en forma escrita o verbal. Y la tácita, aquella en la que no se incluyen cláusulas específicas. Existen varias limitaciones del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Una de ellas es que solo puede escogerse una sola ley para regir el contrato. Y también no se puede optar o no se pueden escoger leyes incompetentes para conocer determinada materia. Se ha de ser muy formal y muy cuidadoso en el momento del contrato, porque un contrato que
presuma o presente alguna causa ilícita, evidentemente es nulo. ¿Cuáles son los principios generales del derecho internacional? Como lo decía anteriormente, existen varios principios. Vamos a resaltar en esta oportunidad el principio de igualdad soberana. Todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Ello significa que no debe haber privilegios para algunos estados por el hecho de ser más rico, más grande o más poderoso. Otro principio es la buena fe, que quiere decir que todos debemos actuar éticamente y con una actitud socialmente aceptada. Está también el principio del lex fori, que tiene como objetivo resolver un conflicto de leyes o un conflicto de jurisdicciones de la ley estatal y de la ley del Estado a cuya soberanía está sometida. Está también la ley mercatoria, que es un conjunto de leyes de carácter privado que no se imponen, sino que la práctica las hace vigentes en el devenir de sus operaciones. Está también el Código de Sánchez Bustamante. ¿Y qué enuncia el Código de Sánchez Bustamante? El principio de la voluntad de las partes. Ello se consigue en el capítulo 3 de la Comunidad de Bienes. Es decir, cuando varias personas poseen la propiedad o el derecho sobre alguna cosa. Ahora, en Venezuela, ¿qué es el derecho internacional privado? Venezuela ha tenido unos avances porque tiene su propia ley de derecho internacional privado. Hemos sido, si se quiere, pioneros en ese sentido. Y destacamos, de acuerdo al tema que se está tratando, el artículo número 29. ¿Qué dice el artículo número 29? Que las obligaciones convencionales se rigen por el derecho indicado por las partes. Y el artículo 30 plantea que a falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas, lo que relatamos hace algunos minutos. Y el tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar este derecho. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por algunos organismos internacionales, o mejor dicho, aceptados por la mayoría de organismos internacionales. Bueno, voluntad de las partes en el derecho internacional privado. Está muy claro, está muy claro. Un mundo se debe comunicar, el mundo se debe colocar de acuerdo a fin de evitar conflictos internacionales. Actualmente en el mundo, en algunas zonas, se están presentando diversidad de conflictos entre algunas potencias y unos países pequeños. Es un momento muy especial para el derecho internacional. Y bueno, concluimos: derecho internacional privado, voluntad de las partes.